Vamos a conversar con la doctora Karin Stab hoy día acerca de la mesoplastía y también de los procedimientos faciales, doctora, que no requieren cirugía. ¿Qué significa? O sea, uno entiende cuando le dicen que es sin cirugía, a lo mejor que nos vamos a saltar la anestesia y el pabellón, pero en términos concretos, ¿a qué tipo de procedimientos se pueden acceder y qué resultados podemos tener con este tipo de procedimientos sin cirugía? Mira, los procedimientos mínimamente invasivos o sin cirugía salieron justamente en contrapunto a la cirugía. En la cirugía o el cirujano agarra la piel, la estira, ¿no es cierto? La tensa, la corta, bota el sobrante, básicamente de eso se trata. Termina con una herida, cicatriz, sutura, ¿me entiendes? Los cuidados son distintos, son más largos, la recuperación de eso es más largo, pero la piel queda igual, queda más estirada porque se estiró. En el fondo es un trabajo sastre. Cuando te queda grande un chaleco, una camisa, uno va al sastre, ¿no es cierto? La corta, bota el sobrante y queda la misma camisa más estrecha, en el fondo más estirada. Claro, pero si era un jeans que a lo mejor efectivamente cortó, ajustó, a lo mejor la tela queda desgastada igual. Justamente, el tema es que no se trata la piel. ¿Ya? En los procedimientos dermoestéticos mínimamente invasivos, sin cirugía, lo que se trata es la piel. Finalmente se estimula la piel, se la obliga de alguna manera a trabajar como corresponde. Ahora, ¿qué hay en la piel? ¿Te acuerdas de estos obreros que hemos hablado muchas veces? Claro que sí, que son los fibroblastos. Sus precursores o sus mamás, digamos, que están descansando en el fondo de la dermis, que son las células madre que están en la dermis. Todo esto está hecho, está ahí en la piel para mantener lo que es la matriz dérmica. Y de ahí viene este término que lo acuñaron los españoles, que es la mesoplastía. La mesoplastía, a diferencia de la plastía quirúrgica, es intervenir los tejidos derivados del mesodermo. Eso es en el embrión. El embrión, cuando se está formando la guagüita, en algún minuto pasa por una etapa de 3 capas. Ectodermo, que va a derivar en el cerebro, el pelo, la parte superficial de la piel, que es la epidermis. Mesodermo, donde va a ir la dermis, el celular subcutáneo, todo lo que es la grasita, los músculos, y el endodermo, que va a ir hacia el corazón, los pulmones, el intestino. Entonces, mesodermo, de ahí viene mesoplastía, es una intervención que se hace sobre estos tejidos derivados de la capa intermedia, el mesodermo del embrión. ¿Ya? De ahí vienen varios términos, mesoterapia, por ejemplo, que es la intradermoterapia, ya mesolifting, en fin, hay varios términos dermoestéticos que derivan de esta capa embrionaria. Y en este caso, la mesoplastía es una intervención para mejorar esa capa. Ahora, esa capa, si tú te fijas, que es la dermis, es la que le da el sustento y la nutrición a la epidermis, a la parte más superficial de la piel, que es lo que se ve. Nosotros cuando vemos el brillo de la piel de una persona, las arruguitas finas, las manchas, lo que estamos viendo es la epidermis. Pero la alteración por la edad está justo debajito, ¿ya? Está en la dermis. Entonces, al intervenir la dermis, de alguna manera vamos a mejorar hacia afuera también. Si nosotros ponemos factores de crecimiento, estamos hablando de plasma rico en plaqueta, en la dermis, también vamos a mejorar la epidermis porque dentro de los factores de crecimiento hay algunos que actúan sobre la epidermis. Entonces, esta mesoplastía va a terminar en una mejoría de todo lo que es la cara, de todo lo que es la matriz dérmica, para que la cara en sí esté más viva, más juvenil, con menos arrugas, más firme finalmente. Mejorar desde dentro hacia afuera. Mejorar desde dentro hacia afuera. A eso se refiere lo que es mesoplastía y estos procedimientos faciales no quirúrgicos, sin cirugías o mínimamente invasivos. Doctora Karin Stab, vamos a seguir hablando de la mesoplastía y de estos procedimientos faciales mínimamente invasivos al regreso de esta pausa comercial. Muy bien, estamos de regreso. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. En El Conquistador conversamos con la doctora Karin Stab. Mesoplastía, procedimientos faciales sin cirugía. En general hay que entender
un poco que se van a utilizar productos, que se van a inyectar algunas sustancias que finalmente el cuerpo va a reabsorber. Obviamente, si estamos hablando de mesoplastía, en el fondo como la definición lo dice, una intervención sobre la dermis, obviamente tenemos que atravesar la primera capa, que es la epidermis. Y eso no se hace ni con cremitas, ni con masaje, ni con magia y la varita de Harry Potter, digamos, ¿ya? Entonces, en general, ocupamos agujas de mayor o menor calibre. En general son agujitas bastante chicas, dependiendo de qué procedimientos vamos a realizar en la mesoplastía. La mesoplastía incluye los neuromoduladores. Me preguntaban a través del Facebook del programa de la semana pasada, ¿qué son los neuromoduladores? Nuestra amiga la toxina botulínica. Y en general se utiliza la toxina botulínica A. Ya, eso obviamente es un par de pinchazos, unos cuantos pinchazos a nivel de los músculos, ¿ya? Eso va a servir para atenuar lo que son las líneas de expresión, básicamente en el tercio superior de la cara, ¿ya? ¿Y qué pasa para abajo? En general, de los ojos hacia abajo, las cosas se caen. Por lo tanto, tenemos que afirmarlas, ¿ya? ¿Y cómo las vamos a afirmar? Podemos ocupar algunas vitaminas, además de plaquetas, por ejemplo, plasma rico en plaquetas, que ya estábamos hablando de los factores de crecimiento. Ya podemos ocupar algunos rellenos o fillers que los hay de variada gama. La industria nos ha dado desde ácidos hialurónicos polirramificados, algunos hidroxiapatitas de calcio, o lo que es súper natural, que es autólogo, que es el plasma gelificado o biofiller, que es la misma sangre del paciente, el plasma que se gelifica y se inyecta en la cara para darle volumen y sostén y subir estas cosas que con la gravedad se caen. Todo eso es parte de lo que es mesoplastía. Ahora hay un término que es bien parecido, rinoplastía, ¿ya? Que hablamos también la semana pasada, que es modelar la capa del mesodermo de la nariz, ¿ya? Entonces una intervención a nivel de la dermis o subdermis, ya con algún relleno como biofiller, hidroxiapatita, ácido hialurónico, en fin, este tipo de relleno, ya sobre la nariz, de tal manera de mejorar la forma y el aspecto de la nariz. Entonces, todo esto implica lo que es este término de mesoplastía, y todo se hace sin cirugía, por supuesto, utilizando algunas agujillas por ahí y por allá, para lograr llegar a la dermis y mejorar el aspecto de la cara. ¿Cualquier persona puede someterse a este tipo de tratamientos, doctora Karin Staab, o hay alguna contraindicación, hay que hacer algún diagnóstico previo para poder participar o someterse a este tipo de procedimientos sin cirugía? Obviamente, en el fondo, somos médicos. Punto número 1, tiene que hacerlo un médico. Entonces, el médico tiene que no solo evaluar, sino que tiene que hacer una consulta médica para revisar al paciente, ver sus antecedentes, si está tomando algún medicamento, si es diabético, si es hipertenso, si está tomando anticoagulantes, si sangra mucho, si sangra poco. En fin, en el fondo uno tiene que evaluar clínicamente al paciente, hacer un diagnóstico y planificar un tratamiento. Ahora, con los cuidados obvios, las características de este procedimiento puede hacerse a cualquier persona con la venia del médico. En el fondo el médico tiene que ver cómo lo hace. Si es que la persona es mayor, está tomando aspirina o está tomando algún anticoagulante, se puede ver como para suspender el anticoagulante un par de días, o incluso hay algunos de estos procedimientos que sí se pueden hacer tomando anticoagulantes y tomando los resguardos del caso en un centro médico calificado para ello. Obviamente nosotros contamos con una enfermera que toma la presión, ¿me entiendes? Se ve el tema del sangramiento en ese mismo minuto. Todo esto lo tiene que hacer una persona que sepa en un lugar adecuado para atender a cualquier tipo de paciente. En cuanto a las edades, estos procedimientos los puede hacer desde una chica joven de 25, 26 años
hasta una persona de 80 y tantos años sin mayor problema ni mayor riesgo. Hablemos de tiempos, doctora. ¿Cuántas sesiones son las que se requieren para poder tener los resultados que uno quiere? A ver, va a depender un poquitito de qué es lo que desea la persona. Pues si la persona tiene un matrimonio en 2 o 3 semanas más, obviamente no podemos hacer muchas sesiones para que esa persona se vea linda para el matrimonio. Imagínate que sea una señora de 60 y tantos años que se casa, el hijo, la hija, entonces quiere verse bien para el matrimonio. La ahijada, ¿me entiendes? O alguien de su familia y ella quiere aparecer en las fotos linda, ¿ya? Y quiere ir linda al matrimonio. O tiene un viaje de, qué sé yo, celebrando las bodas de oro, en fin, y quiere verse linda. Obviamente no podemos hacer un tratamiento de mesoplastía lento. Hay algunos procedimientos de mesoplastía que son bastante rápidos y en 2 semanas podemos tener unos efectos realmente visibles, notorios, con mejoría de la hidratación de la piel, mejoría del aspecto de la cara y varios años más joven en forma rápida. Y eso podría implicar 2 sesiones, por ejemplo, de más o menos 30 a 40 minutos cada una, con algunas indicaciones para la casa, y sin ningún problema, digamos, de que no pueda trabajar la persona. En el fondo la persona puede ir a hacer ese procedimiento, al día siguiente volver a su trabajo sin ningún problema en la cara, y así puede mejorar rápidamente la cara para el evento donde necesite ir con la cara más presentable. Estamos conversando con la doctora Karin Stab hoy día acerca de la mesoplastía y los procedimientos faciales sin cirugía. Si por ahí tienes alguna pregunta, escríbenos, Francisco@elconquistadorfm.cl. Vamos a estar respondiéndolo con la doctora Karin Stab antes de terminar nuestro espacio de los días martes. Estamos en pleno verano, doctora. Claro, las mañanas han estado un poco nubladas, pero por lo general en la tarde sale el sol. ¿Qué pasa cuando se realiza este procedimiento en esta época del año con la exposición al sol? ¿Se puede tomar sol, por ejemplo, tomando la precaución de ponerse un buen protector solar? Así es. La verdad de las cosas de que este tipo de procedimientos, justamente al ser poco invasivo, permite andar libre en la calle. Obviamente, el sol produjo lo que nosotros llamamos el estrés oxidativo, y muchas arrugas y muchas manchas de la piel de 50 años para arriba son productos del sol. Obviamente hay que disminuir la toma de sol y la radiación ultravioleta, así que tenemos que utilizar factores de protección especiales y específicos para la cara y para la edad de la paciente y para los procedimientos que se están sometiendo. Probablemente un sombrero o no tomar sol directo en la cara cuando se hacen algunos de estos procedimientos es adecuado. Y siempre puede salir al aire libre, digamos, no necesita estar encerrada. Doctora, claro, hemos estado conversando acerca de estos procedimientos faciales sin cirugía. Siempre es bueno recordar también que en general las personas le tienen un poquito de miedo a la cirugía en general. Por cierto, la cirugía plástica es una cirugía por la anestesia, por los riesgos postoperatorios, intraoperatorios, qué sé yo, que puedan tener cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente nuestra historia médica en Chile y en el mundo también está llena de accidentes. Accidentes ocurren. Uno puede salir a la calle, a uno lo puede atropellar un camión o un auto. ¿Ya? El tema es que en un procedimiento estético es particularmente penoso porque la persona quería estar mejor y en vez de estar mejor agarra una enfermedad que no quería y no pensaba que eventualmente podría tener. Entonces estos accidentes muchas veces son lamentables. Obviamente con estos procedimientos sin cirugía uno evita ese riesgo. ¿Por qué? Estos procedimientos se realizan con anestesias en crema en general, en el fondo anestesia tópica. Hay algunos de ellos que requieren anestesia local o regional. En algunas oportunidades se pueden hacer bloqueos de nervios, por ejemplo, más o menos como lo hacen los dentistas,
¿ya? Para lograr que el procedimiento en sí sea indoloro, pero en general son cremas anestésicas. En el fondo se coloca una crema en la piel, produce una anestesia es decir, en la piel superficial, ya se puede anestesiar también con frío, y hay algunos aparatitos que producen anestesia de otras maneras que no son invasivos, ¿ya? Tenemos en la clínica un aparatito que es el VAD. Es una sigla que significa, por la traducción del inglés al español, el aparatito de anestesia por vibración, ¿ya? Entonces, este tipo de aparatitos que no son invasivos, ni siquiera rompen la piel, no atraviesan la piel, solamente se apoyan sobre la piel, ¿ya? Producen una anestesia bastante adecuada que permite realizar todos estos procedimientos sin dolor. Así es que en ese sentido, para las pacientes que dicen, pucha, un pinchazo me va a doler o yo le tengo terror a las agujas, en realidad en algunas oportunidades ni se sienten. Por lo tanto, son procedimientos que se toleran muy, muy bien y el riesgo es mínimo. En el fondo, uno tendría que hacer el procedimiento de muy mala manera o muy cochino para que haya algún riesgo. Entonces, este tipo de tratamientos se pueden hacer en buenas manos, en manos expertas, con médicos, en un lugar adecuado, en un pabellón absolutamente ambulatorio, en una sala de procedimientos, ya todo adecuado para que la paciente tenga una buena resolución y una cara más linda. Bueno, teniendo en cuenta, doctora, los riesgos asociados a un procedimiento quirúrgico y los beneficios y buenos resultados que se pueden obtener con este tipo de procedimientos mínimamente invasivos, sin duda hay mucha gente que elige estos últimos, pero también puede darse el caso de personas que quieren un procedimiento quirúrgico y no pueden hacérselo porque tienen alguna enfermedad asociada, porque no tienen la indicación quirúrgica, no tienen el pase del médico. De todas formas también pueden encontrar una buena salida acá. Oye, y la otra cosa, el bolsillo. Además, pues, claro que sí. En el fondo, estos procedimientos Claro. que además mejoran la piel, cuestan mucho menos en cantidad de plata, digamos, en cantidad de lucas, ya que un procedimiento quirúrgico. La verdad de las cosas de que tienen una muy buena mejoría de la piel, son una máquina del tiempo para retroceder el tiempo en la cara. Se lo pueden hacer hombres, mujeres, virtualmente a cualquier edad. Obviamente cuando ya se ven algunos efectos del envejecimiento, son ambulatorios, la persona normalmente al día siguiente o incluso después de algunos de estas sesiones puede volver a trabajar de inmediato. Cuestan muy, muy poco. Entonces uno se lo puede hacer varias veces en el año, de tal manera que en 1 o 2 años mejorar varios años en la cara, digamos, disminuir muchos años en la cara. Doctora Karin Staff, vamos a ir con algunas consultas, algunas preguntas que por ahí tenemos. Por ejemplo, saludar a María Pilar, que nos comentaba que hace algunos años se había realizado una rinoplastia, pero que los resultados no fueron los que esperaba. Y si bien no ha tenido complicaciones, podría decir que básicamente no quedó estéticamente como lo había acordado con el médico que la trató en su momento. ¿Podría ella ser candidata a una rinomodelación o, considerando el antecedente previo, no sería recomendable? En general hay que ver al paciente. Como te digo, punto número 1, nosotros somos médicos. Entonces, como médico tenemos que ver a la paciente, ver la nariz, ver cómo quedó después de la rinoplastia. Y es muy posible que se pueda corregir esos pequeños defectos con un poco de relleno o filler, haciendo una rinomodelación bastante adecuada. Muchas veces uno puede subir la punta de la nariz o afilar un poco la punta de la nariz cuando no quedó bien después del procedimiento quirúrgico. Y desde este punto de vista, al ser un procedimiento mínimamente invasivo y al no meterse tanto con la vascularización de la nariz, puede perfectamente hacerse después de una cirugía como la que tuvo nuestra amiga. Bueno, sí, doctora, tenía una consulta, déjeme encontrarla por aquí. Cristina decía que había visto un programa de televisión el fin de semana. Y una de las participantes del programa de televisión comentaba que se había aplicado toxina botulínica y que había sido muy doloroso.
En general, la toxina botulínica no es dolorosa. A ver, hay que pensar que la toxina botulínica es una inyección intramuscular. Yo tengo pacientes que no lo sienten y otros pacientes que le agarran la mano a la esposa y se la aprietan durante todo el procedimiento, pero básicamente por susto. Sinceramente, me la coloco yo me coloco yo misma la toxina botulínica. Molesta un poco, pero no podríamos decir que sea realmente muy doloroso. Creo que hay muchos otros procedimientos que son mucho más dolorosos que colocarse una inyección en la cara. Vamos a saludar también, doctora Karin Stab, a Scarlett, que claro, ella decía que le interesó esto de la mesoplastía. ¿Desde qué edad es recomendable hacer este procedimiento? En algunas oportunidades ya cerca de los 30 años es recomendable porque nosotros tenemos que recordar que estamos predestinados a crecer y desarrollarnos hasta más o menos los 30 años. Si se fijan, las personas que tienen más o menos esa edad empiezan a ver algunas arruguitas en la frente, algunas apariciones de las patas de gallo, pérdida del óvalo facial que a los 25 no lo tenían, pérdida de la hidratación de la piel, manchas también que aparecen cerca de los 30 años. Y de ahí la cuesta en bajada, el proceso de envejecimiento es bastante rápido y ya a los 40 años se nota. Entonces, muchas veces cerca de los 30 años es conveniente partir con algunas cosas, probablemente una intradermoterapia o mesoplastía con vitaminas, mesoterapia con vitaminas, ¿ya? Probablemente estos neuromoduladores para evitar las arrugas del entrecejo, las patas de gallo, y eventualmente después de los 30 años posiblemente un plasma rico en plaquetas, pero todo va a depender de la persona, del estrés oxidativo que tenga, la manera de cuidarse la piel, de tomar o no tomar agua, de fumar o no fumar, de tomar mucho sol o no. En el fondo, toda la vida, no solamente la genética de la persona, pero en general cerca de los 30 años es conveniente por lo menos empezar a preocuparse de la cara para evitar llegar a los 40, 45 hecho un desastre. Doctora Karin Stab, quiero darle las gracias por haber venido a compartir, a conversar con nosotros hoy día martes. Siempre es bueno recordar que usted misma va a estar respondiendo todas las preguntas del fanpage en Facebook, en donde la pueden encontrar como doctora Karin Stab. Y, por cierto, toda la información disponible permanentemente en el sitio web www.karinstab.